Entre los versículos del Antiguo Testamento, yacen tesoros de revelaciones que apuntan hacia un evento trascendental: la llegada del Mesías. Las profecías mesiánicas, hábilmente entrelazadas en las antiguas escrituras, no solo sirven como un mero catálogo de predicciones, sino como destellos divinos que señalan la identidad y el propósito del Redentor prometido. Desde la pequeña Belén hasta el misterio de una virgen que concibe, las profecías nos llevan en un viaje a través de las escrituras, desvelando detalles asombrosos que resuenan a lo largo de los siglos. La autoridad profética equiparable a Moisés, la luz para los gentiles, la muerte trascendental y la monta humilde en un pollino, cada profecía teje un tapiz único que revela la majestuosidad del Mesías. Adentrémonos en el fulgor de estas profecías, vaticinadas desde el primer libro, el Génesis, hasta el último libro del Antiguo Testamento. 2000 años profetizando la llegada de un Mesías que, según las escrituras bíblicas, cumpliría con las promesas divinas de salvación y redención para la humanidad. Profetas como Moisés, Isaías, Miqueas, Daniel y hasta el rey David, anunciaron la venida de un ungido, un Salvador, cuyas acciones transformadoras estarían en sintonía con la voluntad de Dios. La expectación creció a lo largo de los siglos, y la espera se intensificó entre el pueblo judío. Las profecías mesiánicas delineaban características específicas del Mesías, como su linaje davídico, su nacimiento en Belén, su papel como el siervo sufriente y su eventual reinado sobre un reino eterno. La espera de un Mesías se transforma en la revelación de Jesucristo como el Salvador prometido y la esperanza de la vida eterna, donde el cumplimiento de cada palabra se convierte en una prueba viva de la fidelidad del Señor. Desde las aguas cavadas en el desierto hasta el ciego que ve y el cojo que salta, cada señal nos susurra la presencia del Dios que viene con retribución y salvación. El Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. En el contexto histórico en el que se sitúa este versículo, se encuentra parte de una profecía entregada por el profeta Isaías, aproximadamente en el año 765 a.C., dirigida al rey Acaz de Judá. En este pasaje, Isaías anuncia un evento trascendental: el nacimiento de un hijo mediante una virgen, al cual se le dará el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía dejó impactados a todos, ya que implica la intervención de Dios, lo que lo haría mitad humano y mitad Dios. Dios hecho humano. El Mesías nacería en Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, en el año 750 a.C. aproximadamente, periodo conocido como el Reino de Judá en la historia de Israel, predice que Jesucristo nacería en Belén. Miqueas predice que de Belén surgirá alguien que se convertirá en el gobernante en Israel. La afirmación de que su avance será, desde el principio, hasta el día de la eternidad, es una indicación de la naturaleza divina y eterna de aquel que nacerá en Belén. Este pasaje refleja la profecía de que Jesucristo, nacido en Belén, es el Mesías prometido y el Rey eterno. Belén era una ciudad pequeña y aparentemente insignificante, pero la elección de esta ubicación subraya la humildad y la sorprendente elección de Dios para el nacimiento del Mesías. La mención de la pequeñez de Belén refuerza la idea de que, a pesar de su tamaño y posición aparentemente modesta, sería la cuna del futuro líder de Israel. También revela claramente que el Mesías, el gobernante prometido, surgirá de Belén. La referencia a el que será Señor en Israel destaca el papel real y autoritario del Mesías. Y cuando profetiza que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, está declarando la preexistencia del Mesías. No solo es un líder futuro, sino que también existía desde la eternidad. Esta característica apunta a la naturaleza divina del Mesías. El Mesías tendría un mensajero que prepararía el camino delante de él. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo profético anuncia la llegada de un mensajero que preparará el camino para la venida del Señor. En el contexto del Nuevo Testamento, este pasaje se relaciona con la figura de Juan el Bautista. Malaquías, considerado el último profeta menor en el Antiguo Testamento, escribió sus profecías alrededor del año 430 a.C. Su libro aborda diversas cuestiones y advertencias para el pueblo de Israel en ese momento, especialmente centradas en la relación entre ellos y Dios. Este mensaje tenía el propósito de recordar al pueblo de Israel la importancia de la venida del Mesías y el papel crucial de la preparación espiritual para recibirlo. Históricamente, el pueblo judío había enfrentado periodos de desobediencia y alejamiento de Dios. Malaquías, como profeta, buscaba llamar la atención sobre la necesidad de arrepentimiento y preparación espiritual para recibir al Mesías prometido. La figura del mensajero que prepararía el camino tenía la intención de recordarles que debían estar atentos y dispuestos a recibir al Señor cuando Él llegara. Este pasaje se conecta con la esperanza mesiánica que permea el Antiguo Testamento, y Malaquías lo escribió para fortalecer la fe del pueblo, recordarles las promesas divinas y alentarlos a vivir en una expectativa y preparación constantes para la llegada del Salvador. El Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En este revelador pasaje, Dios se dirige a Moisés, prometiendo la elevación de un profeta entre los hermanos del pueblo de Israel. Esta figura profética se asemejaría a Moisés en el sentido de que Dios depositaría sus palabras en su boca, convirtiéndolo en el portavoz divino. La promesa divina implica que este profeta, al igual que Moisés, recibiría directrices específicas de Dios y transmitiría su mensaje con autoridad. La expresión, como tú, sugiere que este futuro Mesías tendría una grandeza y autoridad equiparable a las de Moisés, subrayando la importancia y el estatus único de esta figura profética. La conexión directa con Dios, evidenciada por el acto de colocar sus palabras en la boca del profeta, destaca la relación especial y la comunión divina que caracterizarían al anunciador escogido. El texto también destaca la relevancia de escuchar y obedecer las palabras del profeta venidero. La advertencia de que Dios pedirá cuentas a aquellos que desatiendan las enseñanzas de este mensajero enfatiza la seriedad con la que se debe tomar su liderazgo y la importancia de seguir las directrices divinas reveladas a través de él. Este pasaje, por tanto, sugiere una conexión profunda entre la obediencia a las palabras del profeta y la relación del individuo con Dios, subrayando la trascendencia de la enseñanza divina para la vida del pueblo de Israel. El Mesías montaría un pollino. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Zacarías presenta una profecía que ha sido reconocida a lo largo de la historia como una de las muchas referencias mesiánicas en el Antiguo Testamento. En este versículo, la visión del profeta Zacarías se enfoca en la entrada triunfal del Mesías, destacando un detalle notable: el Mesías montaría en un pollino. Este simbolismo es significativo en varios niveles. Tradicionalmente, montar en un pollino era un gesto de humildad y paz en la cultura de la antigüedad. Contrariamente a las expectativas de un conquistador que entraría en una ciudad montando un caballo de guerra, la elección del pollino subraya la naturaleza pacífica del reinado del Mesías. La profecía de Zacarías en el año 700 a.C. se cumpliría según los relatos del Nuevo Testamento, donde Jesucristo entra en Jerusalén montado en un pollino, siendo aclamado por la multitud como el Rey que viene en el nombre del Señor. Este cumplimiento específico de la profecía resalta la conexión profunda entre el Mesías esperado y la figura de Jesucristo. Este pasaje, por tanto, es una expresión profunda y afirmativa de la identidad del Mesías como un líder pacífico, que viene a traer salvación y establecer un reino de justicia. La elección del pollino como medio de transporte enfatiza la naturaleza no beligerante de su misión, marcando un contraste notable con las expectativas terrenales de poder militar. En conjunto,
el cumplimiento de esta profecía en la entrada de Jesucristo en Jerusalén acentúa la autenticidad mesiánica de su ministerio y resalta la coherencia entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El Mesías sería luz para los gentiles. Isaías 49, 6 y 7. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Isaías presenta otra profecía sobre el Mesías. El Mesías sería luz para los gentiles. En estos versículos, este gran profeta vaticina de un siervo designado por Dios, el cual no solo restauraría a las tribus de Jacob e Israel, sino que también sería una luz de las naciones. Esta expresión sugiere que el Mesías no se limitaría a Israel, sino que llevaría su influencia salvadora a todas las naciones del mundo. La profecía destaca la universalidad de la obra redentora del Mesías, extendiéndose hasta lo postrero de la tierra. Esta profecía le es revelada a Isaías cuando Israel enfrentaba desafíos y aflicciones, transmitiendo un mensaje de consuelo y promesa de una redención futura a través del Mesías. El propósito de esta profecía era ofrecer esperanza y asegurar al pueblo de Israel que, a pesar de las dificultades, Dios tenía un plan de salvación y restauración, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Este mensaje trasciende las fronteras de Israel, señalando hacia una salvación universal que abarcaría a todas las naciones. El Mesías haría señales que nos mostrarían que Él está presente. Isaías 35, 4 y 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías vuelve a profetizar. Y presenta una visión esperanzadora de la llegada del Mesías y las señales milagrosas que acompañarían su presencia. El profeta Isaías escribe esto para ofrecer consuelo y fortalecer la fe del pueblo de Israel en medio de sus desafíos. El pasaje proclama la venida de Dios para salvar a su pueblo, indicando la presencia del Mesías como el liberador esperado. Se describen señales específicas de la presencia mesiánica, como la apertura de los ojos de los ciegos, la apertura de los oídos de los sordos y la capacidad de los cojos para saltar. Estas imágenes poéticas simbolizan la restauración y la renovación que acompañarán la presencia del Mesías, demostrando su poder sobre la enfermedad y la desolación. En resumen, Isaías escribe para ofrecer una visión esperanzadora y confirmar la autenticidad de la misión del Mesías a través de las señales milagrosas descritas. Las descripciones del profeta Isaías son imágenes poéticas utilizadas por él, para transmitir de manera vívida y emotiva la llegada del Mesías y los efectos transformadores de su presencia. En lugar de ofrecer una descripción literal y técnica, Isaías recurre a metáforas y simbolismos para comunicar la magnitud de los cambios que se experimentarán con la venida del Salvador. Por ejemplo, menciona que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Estas expresiones van más allá de una curación física y simbolizan la apertura espiritual y el entendimiento que acompañarán la venida del Mesías. Del mismo modo, la imagen del cojo que saltará como un ciervo representa la restauración y la libertad que se experimentarán en la presencia del Salvador. El Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11, 11 y 12. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. En el año 520 a.C., en el corazón del período postexílico en la tierra de Israel, vivía un hombre cuyo nombre resonaría a través de las páginas de la historia bíblica, Zacarías. Este profeta, inspirado por la conexión divina, recibió visiones y mensajes que no solo reflejaban las circunstancias de su tiempo, sino que también ofrecían destellos reveladores del futuro.
En una de sus visiones, Zacarías se encontró en medio de una metáfora pastoral, donde él mismo representaba el papel de un pastor cuidando un rebaño. Sin embargo, este rebaño no era ordinario, eran los hijos de Israel, el pueblo escogido de Dios. La responsabilidad de liderar y guiar recaía sobre los hombros de los pastores, que simbolizaban a los líderes religiosos y políticos de la época. En un giro profético impactante, Zacarías declara que los pastores han fallado en su deber de cuidado y liderazgo. En medio de esta decepción divina, Zacarías representa el desmoronamiento de su propia autoridad simbólica, un acto de desprendimiento para ilustrar la incapacidad de los líderes contemporáneos. Es entonces cuando la profecía toma un giro sombrío y apunta hacia el futuro. Zacarías anuncia que, en un día trascendental, será deshecho, y los pobres del rebaño, aquellos que verdaderamente buscan la guía divina, comprenderán que su desaparición es la manifestación de la palabra de Jehová. En la siguiente escena de esta visión profética, Zacarías pide su salario. Este momento crucial se torna revelador cuando le son entregadas 30 piezas de plata. Esta cantidad específica, un símbolo de valor, resonaría siglos después en los eventos del Nuevo Testamento. Las 30 piezas de plata se convertirían en un precio que sellaría la traición del Mesías, quien sería entregado por uno de sus propios seguidores. En la figura de Zacarías, vemos a un profeta cuyas palabras no solo capturaron los desafíos de su época, sino que también anticiparon de manera sorprendente eventos futuros. A través de esta visión, Zacarías prefiguró la traición del Mesías por 30 piezas de plata, señalando una conexión única entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre profecía y cumplimiento. En el corazón de esta narración se encuentra un hombre, Zacarías, cuya fidelidad a transmitir la palabra divina trascendió su propio tiempo, dejando un legado profético que resonaría a través de las eras. El Mesías moriría. Salmos 22, 14, 16 y 18. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El poema profético donde el Mesías moriría. Un grito de angustia. Hace alrededor de 1000 años antes de Cristo, el rey David, un líder y poeta del antiguo Israel, vivió una experiencia intensa que lo llevó a expresar sus sentimientos de manera poética. En el Salmo 22, David no solo compartió su propio sufrimiento, sino que, de manera sorprendente, transmitió detalles que parecen profetizar la crucifixión de Jesucristo, el Mesías. David comienza con un lamento profundo, utilizando imágenes poéticas para describir la angustia de Jesucristo. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Estas palabras capturan la intensidad del sufrimiento, con la metáfora del corazón derritiéndose evocando una vulnerabilidad extrema. El poema toma un giro notable al describir la hostilidad que rodea al Mesías. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Estas palabras, escritas mucho antes de que se implementara la crucifixión como método de ejecución, describe de manera sorprendente los eventos que rodearon la muerte de Jesucristo. La referencia a manos y pies horadados se alinea inquietantemente con la crucifixión. El poema continúa con David compartiendo su percepción de ser observado. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Aquí, se vislumbra la sensación de ser expuesto y vulnerable ante la mirada de otros, una experiencia que resonaría en la narrativa de la crucifixión de Jesús. La profecía culmina con un detalle sorprendente: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Este fragmento prefigura la escena de la crucifixión de Jesucristo, donde los soldados reparten las vestiduras de Cristo y echan suertes sobre ellas. En este poema profético, escrito por el rey David en el año 1000 a.C., emerge una conexión notable entre su propio sufrimiento y la futura crucifixión del Mesías. Estos versículos, llenos de detalles que resonarían siglos después, se vuelven un testimonio sorprendente de la manera en que la revelación divina puede fluir a través de la poesía para comunicar verdades profundas y atemporales.
En resumen, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se han cumplido de manera impactante en la vida de Jesucristo, lo cual no solo valida la fe cristiana, sino que también establece un sólido fundamento para confiar en lo que está escrito en el futuro. La historia, al demostrar la veracidad de estas profecías, nos lleva a la conclusión de que lo que vendrá también está registrado y se realizará según el plan divino. En este entendimiento, la historia no miente, sino que revela una verdad eterna que inspira confianza y esperanza en cada paso hacia adelante.